No sé qué hace aquí. Se equivocó de dirección, señora. Mi propia hija Diana me cerró la puerta en la cara después de que viajé 1200 kilómetros para su cumpleaños. Me quedé parada en esa entrada como una indigente, con las piernas hinchadas por 24 horas de autobús y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Rafael apareció detrás de ella, me miró con asco y me dijo: señora, esta es una zona residencial, no un albergue para vagabundos. Los vecinos se asomaron a las ventanas, cuchicheando mientras mi yerno me empujaba suavemente hacia la calle. Diana lo observaba sin decir nada, como si realmente no me conociera. La señora de al lado se acercó curiosa y le preguntó a mi hija: ¿conoces a esta anciana? Parece confundida. Para nada, respondió Diana con una frialdad que me atravesó el alma. Debe ser alguna enferma mental que se perdió. El portazo resonó en toda la cuadra. Me quedé allí parada, sosteniendo el regalo que había comprado con tanto amor, mientras los vecinos me miraban con lástima desde sus ventanas. Caminé hasta la esquina con las lágrimas quemándome la cara. No podía entender qué había pasado. Durante 3 años había estado enviándole $5,000 mensuales a Diana para ayudarla con los gastos de la casa, con la educación de mis nietos, con todo lo que necesitara. Había sacrificado mis propias comodidades para que ellos vivieran mejor. Comía una vez al día para poder enviarles ese dinero cada mes sin falta. Vendí mis joyas, empeñé mis cosas más valiosas, todo para que mi hija no pasara necesidades, pero aparentemente eso no era suficiente. 2 horas después, cuando ya estaba en el hotel más barato que pude encontrar, mi teléfono vibró con un mensaje de Diana que cambiaría todo para siempre. Mamá, no te hagas la víctima. Ya sabes por qué no te recibí hoy. Los $5,000 que me mandas cada mes apenas cubren los gastos básicos. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Si realmente quieres ser bienvenida en mi casa y tener una relación normal con tus nietos, necesitas entender que la hospitalidad cuesta mucho más dinero. El mensaje continuaba con una crueldad que me helaba la sangre: el doble de lo que mandas ahora. $10,000 mensuales. Solo así podrás venir cuando quieras y ser tratada como familia. Con 5,000 apenas sobrevivimos, no nos alcanza para recibir huéspedes. $10,000. El doble de mi pensión completa. Mi hija me estaba diciendo que 3 años enviándole todo mi dinero no habían sido suficientes para ganarme el derecho de entrar a su casa, pero el infierno apenas comenzaba. 30 minutos después sonó mi teléfono. Era Diana, pero su voz sonaba diferente. Fría, calculadora, amenazante. Espero que el mensaje haya quedado claro, mamá. No voy a seguir fingiendo que $5,000 son una ayuda real. Eso es lo que gasto en una semana. Hizo una pausa que me erizó cada vello del cuerpo. Mis hijos necesitan educación privada, ropa de marca, vacaciones decentes. Si no puedes contribuir como corresponde, entonces es mejor que no contribuyas para nada. Luego vino la amenaza que me quitó el sueño. Rafael dice que estás acostumbrada a vivir como pobre y por eso piensas que 5,000 es mucho dinero. Pero nosotros tenemos un estándar de vida que mantener. Si no puedes entenderlo, simplemente mantente alejada. Colgó sin darme oportunidad de responder. Esa noche, acostada en esa cama dura de hotel, recordé todos los sacrificios que había hecho. Las comidas que me salté para enviarle dinero, la ropa que no me compré, las medicinas que dejé de tomar para que ellos vivieran cómodamente. Durante 3 años había vaciado mi cuenta cada mes religiosamente. Había vendido todo lo que tenía valor sentimental para sostenerlos económicamente. Y ahora me decían que no era suficiente, que era una tacaña que no entendía lo que costaba vivir bien. Pero Diana y Rafael acababan de cometer el error más grande de sus vidas. No sabían que la vieja que humillaron esa tarde, la indigente que echaron como a un perro callejero, guardaba un secreto que podría destruirlos por completo. Durante todos estos años, mientras me sacrificaba enviándoles dinero, había mantenido oculta la verdad sobre mi situación real. Tenía propiedades que nunca mencioné, inversiones que hice en secreto, cuentas bancarias que mantuve separadas. La pensión que recibía era solo una pequeña parte de mis ingresos reales. El dinero que les enviaba cada mes no era todo lo que tenía, era solo lo que consideraba apropiado para ayudarlos sin malcriarlos, pero ellos interpretaron mi generosidad como debilidad, mi amor como obligación, mi ayuda como insuficiente. Esa noche tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si $5,000 mensuales durante 3 años no habían sido suficientes para ganarme un lugar en sus corazones, entonces iban a descubrir lo que significaba no tener nada de mí. Mientras ellos dormían tranquilos creyendo que me habían puesto en mi lugar, yo saqué mi laptop y comencé a cancelar todas las transferencias automáticas que tenía programadas para el próximo mes. 5 transferencias de $1,000 cada una.
Canceladas, la mensualidad del colegio privado de mis nietos que yo pagaba sin que ellos supieran. Cancelada, el seguro médico familiar que había estado cubriendo durante 2 años. Cancelado, la cuota del auto nuevo de Rafael que había financiado secretamente. Cancelada, uno por uno fui cerrando cada grifo de dinero que había mantenido abierto para sostener el estilo de vida que tanto presumían. En total eran casi $8,000 mensuales que salían de mis cuentas hacia diferentes aspectos de sus vidas, pero eso era solo el comienzo. A las 6 de la mañana llamé a Alberto, mi abogado de confianza. Le expliqué toda la situación. Y le pedí que preparara los documentos necesarios para cortar legalmente cualquier obligación financiera que pudiera tener con Dayana y Rafael. Alberto me conocía desde hacía 20 años. Él había manejado la herencia de mi esposo, había sido testigo de mis inversiones inteligentes, sabía perfectamente cuál era mi situación económica real. Dalva, me dijo con preocupación, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Es tu hija, estoy segura. Alberto. Mi hija acaba de convertirse en una extraña que me cobra por amarla. Después de colgar con Alberto, marqué el número de Marta, la madre de Rafael. Esa mujer siempre había sido mi cómplice silenciosa en todo lo relacionado con ayudar económicamente. A los jóvenes, Marta, tenemos que hablar urgentemente. Cuando le conté lo que había pasado, Marta se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente habló con una voz que destilaba indignación. Dalva, yo también estoy harta de la actitud de mi hijo. Rafael se ha vuelto un mantenido que cree que el dinero cae del cielo. Y Dayana lo está apoyando en esa locura. Me confesó algo que me dejó helada. ¿Sabes qué me dijo Rafael la semana pasada? Que ustedes las madres estamos obligadas a mantenerlos porque ellos nos dieron nietos. Que esa es nuestra responsabilidad como abuelas. Marta me reveló que Rafael había estado presionándola también para que aumentara su contribución mensual a la casa. Que había amenazado con no dejarla ver a los nietos si no cooperaba más económicamente. Mi propio hijo me dijo que $1,500 mensuales era una miseria para una abuela que quiere ser querida por sus nietos. Entendí que no era la única víctima de esa extorsión emocional. Rafael y Dayana habían convertido el amor de las abuelas en un negocio rentable, pero lo que Marta me contó después me confirmó que había tomado la decisión correcta. La semana pasada los escuché hablando por teléfono con alguien. Rafael decía que tenían 2 vacas lecheras muy productivas, refiriéndose a nosotras. Que mientras siguiéramos pagando, ellos no necesitaban trabajar tanto. Vacas lecheras. Así nos veían. Dayana se reía y decía que tú eras la más fácil de manipular porque te bastaba con amenazarte con no ver a los nietos para que abrieras la billetera. Esas palabras me dolieron más que el portazo en la cara. Durante 3 años había creído que mi ayuda económica era apreciada, que mis sacrificios eran valorados. Pero resulta que solo era una vaca lechera fácil de ordeñar. Marta y yo decidimos coordinar nuestras acciones. Ella también cancelaría todas sus transferencias y cortaría el financiamiento que le daba a Rafael para sus caprichos. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas estratégicas. Llamé al banco para bloquear la tarjeta de crédito adicional que le había dado a Dayana para emergencias. Llamé a la compañía de seguros para cancelar la póliza del auto de Rafael. Llamé al colegio de los nietos para informar que ya no me haría cargo de las mensualidades. Cada llamada que hacía sentía como si me estuviera liberando de cadenas invisibles que había cargado durante años, pero la llamada más importante fue la que hice al mediodía. Marqué el número de José, mi vecino de toda la vida, que trabajaba como investigador privado. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre las finanzas reales de Dayana y Rafael. Dalva, ¿estás segura de que quieres saber la verdad? A veces es mejor vivir en la ignorancia. José, necesito saber exactamente en qué han estado gastando mi dinero durante estos 3 años. Lo que José descubrió en las siguientes horas me hizo entender que la humillación de ayer había sido solo la punta del iceberg de una traición mucho más profunda. Rafael tenía un auto deportivo que había comprado a mi nombre sin que yo lo supiera. Había usado mi información crediticia para financiar lujos que yo desconocía completamente. Dayana había estado gastando mi dinero en cirugías estéticas, ropa de diseñador y vacaciones caras que presumía en redes sociales como si fueran producto de su propio esfuerzo, pero lo más doloroso fue descubrir que habían abierto una cuenta de ahorros conjunta donde depositaban parte del dinero que yo les enviaba. No lo gastaban todo como me habían hecho creer. Estaban ahorrando mi dinero para comprarse una casa más grande. Mientras yo comía una vez al día para enviarles dinero, ellos estaban construyendo su patrimonio con mis sacrificios. Esa tarde, cuando regresé a mi pueblo, me senté en mi pequeña cocina y tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Abrí mi laptop y comencé a escribir un mensaje que enviaría a toda la familia, a todos los conocidos mutuos,
a cada persona que pudiera estar interesada en conocer la verdad, pero antes de enviarlo, tenía que ejecutar la primera parte de mi plan. Marqué el número de Teodoro, el agente inmobiliario más prestigioso de la ciudad donde vive Diana. Teodoro, soy Dalva Rosales. Quiero comprar una casa en efectivo en el barrio donde vive mi hija. La mejor casa disponible. Cuando Teodoro me preguntó mi presupuesto, le di una cifra que lo dejó sin palabras. Una casa que costaba el triple de lo que Diana y Rafael ganaban en un año completo. Quiero que la escritura esté lista para la próxima semana. Y quiero que se haga público que la compré sin financiamiento, completamente en efectivo. Mientras coordinaba la compra de esa casa, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Diana. Dejé que sonara 38 veces antes de contestar. Cuando finalmente atendí, la voz de Diana sonaba desesperada, completamente diferente a la frialdad de ayer. Mamá, ¿qué está pasando? El banco me llamó diciendo que cancelaste todas las transferencias. Debe ser un error del sistema. No es ningún error, Diana. Decidí seguir tu consejo. Mi voz sonaba calmada, casi dulce. Había practicado ese tono durante toda la mañana. ¿Cuál consejo, mamá? No entiendo nada. Necesitamos hablar urgentemente. El consejo que me diste ayer cuando me dijiste que $5,000 no eran suficientes para ser bienvenida en tu casa. Tienes razón. Es mejor que no contribuya para nada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Rafael gritando algo en el fondo, pero no distinguía las palabras. Mamá, estás malinterpretando todo. Yo nunca dije que no quería tu ayuda. Solo dije que soy una tacaña que no entiende lo que cuesta vivir bien. Que $5,000 es lo que gastas en una semana. Que es mejor que me mantenga alejada si no puedo contribuir como corresponde. Repetí sus palabras exactas con la misma frialdad que ella había usado conmigo. Pero mamá, tú sabes que Rafael y yo dependemos de tu ayuda para mantener la casa. Para los gastos de los niños, ahora sí dependen de mi ayuda. Ayer era una miseria insuficiente, hoy es una dependencia vital. Qué curioso cómo cambian las cosas en 24 horas. Diana comenzó a sollozar del otro lado del teléfono. Eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Ven a casa, hablemos como personas civilizadas. ¿Rafael está dispuesto a disculparse? ¿Rafael está dispuesto a disculparse? El mismo Rafael que ayer me llamó vagabunda y me empujó hacia la calle como a una indigente. Qué generoso de su parte. El llanto de Diana se intensificó, pero yo mantuve mi voz serena. Además, querida, ya no necesito ir a tu casa para nada. Acabo de comprar una casa en tu mismo barrio. Una casa mucho más grande que la tuya, por cierto. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía imaginar la cara de Diana procesando esa información. ¿Compraste una casa? Mamá, ¿de dónde sacaste dinero para comprar una casa? De mis ahorros, Diana. De los ahorros que acumulé durante 40 años trabajando como costurera. De las inversiones que hice con la herencia de tu padre. Del dinero que ustedes creían que no existía. Pero, si tenías tanto dinero, ¿por qué me mandabas solo $5,000? ¿Por qué vivías como si fueras pobre? Porque quería enseñarte el valor del dinero, Diana. Quería que aprendieras a ser independiente. Quería que valoraras mi ayuda, no que la consideraras insuficiente. Rafael tomó el teléfono y comenzó a gritarme con una furia descontrolada. Vieja loca. Nos estás arruinando. No puedes cancelar todo de la nada. Tenemos compromisos que cumplir, compromisos que asumieron creyendo que yo era su esclava financiera de por vida. Compromisos que hicieron sin consultarme, usando mi dinero como garantía. Rafael comenzó a amenazarme con un lenguaje que no repetiré aquí, pero que dejó muy claro el tipo de persona que realmente era cuando no conseguía lo que quería. Mientras él gritaba, yo activé la grabadora de mi teléfono. Cada insulto, cada amenaza, cada palabra de desprecio quedó registrada para la posteridad. Cuando Rafael terminó su berrinche, Diana volvió a tomar el teléfono. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. Ellos te aman, te necesitan. Los niños me aman, Diana, tus hijos no me conocen. La última vez que los vi fue hace 8 meses, y eso porque insistí tanto que finalmente accediste a una visita de 2 horas. Es cierto que había estado enviando dinero religiosamente, pero las visitas eran cada vez más escasas y controladas. Diana había convertido el tiempo con mis nietos en un premio que yo tenía que ganar con dinero. Además, Diana, si los niños realmente me necesitan, pueden venir a visitarme a mi casa nueva.
La puerta estará abierta para ellos siempre, pero no para ustedes dos. Esa frase cayó como una bomba. Diana comenzó a hiperventilarse del otro lado de la línea. No puedes hacer eso. No puedes separarnos de nuestros hijos. Eres su abuela, tienes responsabilidades. Mis únicas responsabilidades son conmigo misma, Diana. Durante 71 años me dediqué a complacer a otros, a sacrificarme por otros, a vivir para otros. Se acabó, corté la llamada y apagué el teléfono. Durante las siguientes 2 horas, Diana y Rafael me llamaron 143 veces. Dejaron 37 mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas explícitas. Cada mensaje era una nueva confesión de lo que realmente pensaban de mí. En uno, Rafael admitía que habían estado mintiendo sobre sus gastos para justificar pedirme más dinero. En otro, Diana confesaba que habían estado ahorrando parte de mi dinero para comprarse una casa sin decirme nada, pero el mensaje más revelador fue uno donde Marta, la madre de Rafael, los llamaba y ellos hablaban pensando que habían colgado conmigo. Esta vieja estúpida nos va a arruinar, decía Rafael. Tenemos que encontrar la manera de obligarla a seguir pagando, Diana respondía. Podemos amenazarla con los nietos. Ella es tan sentimental que va a ceder. Siempre funciona, Rafael agregaba, y si no funciona, podemos decirle a todo el mundo que es una abuela desnaturalizada que abandonó a su familia por avaricia. Ese mensaje me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Diego, el hermano mayor de Rafael, que vivía en otra ciudad. Dalva, ¿es cierto lo que me contó Rafael? ¿Realmente cortaste toda la ayuda económica? Es cierto, Diego. Diego suspiró profundamente antes de continuar. Dalva, tengo que confesarte algo. Rafael me pidió que te llamara para convencerte de que siguieras ayudándolos. Me ofreció una comisión del 10% si lograba que volvieras a enviar dinero, una comisión. Mi propio yerno estaba reclutando vendedores para manipularme emocionalmente, pero Diego continuó con algo que me sorprendió. Yo le dije que no, Dalva. Porque sé cómo te han estado tratando. Rafael me contó riendo cómo te humillaron ayer, como si fuera una broma muy divertida. Diego me reveló que Rafael había estado presumiendo con toda la familia sobre lo fácil que era manipularme para conseguir dinero. Dalva, ese dinero que tú mandabas no se gastaba solo en gastos básicos. Rafael compró una motocicleta de lujo el mes pasado. Diana se hizo 3 cirugías estéticas este año. Viven como ricos con tu dinero y luego te tratan como si fueras una carga. Esa conversación con Diego me dio la información final que necesitaba. Para el siguiente paso de mi plan, era hora de que toda la familia, todos los amigos, todos los conocidos supieran exactamente quiénes eran realmente Diana y Rafael cuando nadie los estaba viendo. A la mañana siguiente publiqué en Facebook una carta abierta dirigida a toda mi familia y conocidos. No era una carta llena de insultos o reproches. Era algo mucho más devastador, era la verdad pura y simple, con documentos adjuntos. Queridos familiares y amigos, escribí, durante 3 años he estado enviando $8,000 mensuales a mi hija Diana y su esposo Rafael para ayudarlos con sus gastos familiares. Ayer descubrí que esa cantidad era insuficiente para ganarme el derecho de entrar a su casa. Adjunté las capturas de pantalla de todos los mensajes que Diana me había enviado exigiendo más dinero. Publiqué las grabaciones de audio donde Rafael me insultaba y me amenazaba. Mostré los recibos de todas las transferencias que había hecho durante 3 años, pero lo más impactante fueron las fotos que había obtenido de las redes sociales de Diana, donde presumía sus vacaciones caras, su ropa de diseñador, sus cirugías estéticas, todo financiado con mi dinero mientras me hacía creer que apenas llegaban a fin de mes. La reacción fue inmediata y explosiva. Teresa, mi hermana mayor, fue la primera en comentar. Dalva, no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Diana realmente te cobró por entrar a su casa? Los comentarios se multiplicaron por minutos. Primos, tíos, vecinos, amigos de toda la vida expresaban su indignación por el trato que había recibido, pero la reacción más importante vino de una fuente inesperada. Marta, la madre de Rafael, también publicó su propia carta exponiendo cómo su hijo la había estado extorsionando emocionalmente por dinero. Mi hijo Rafael me amenazó con no dejarme ver a mis nietos si no le daba más dinero cada mes, escribió Marta. Me dijo que $1,500 mensuales era una miseria para una abuela que quiere ser querida. La publicación de Marta incluía conversaciones de WhatsApp donde Rafael la insultaba por no darle dinero suficiente, donde la llamaba tacaña. Y le decía que las abuelas que no contribuían económicamente no merecían amor de sus nietos. En cuestión de 3 horas, nuestras publicaciones se habían compartido más de 200 veces.
La historia llegó a oídos de personas que ni siquiera conocíamos, pero que habían vivido situaciones similares con hijos adultos que los extorsionaban emocionalmente. Mientras esto sucedía en redes sociales, yo estaba en la ciudad de Diana, instalándome en mi casa nueva. Teodoro había cumplido su palabra, la escritura estaba lista y la casa era espectacular. Era una casa colonial de 2 pisos, con jardín amplio y piscina, ubicada exactamente 5 casas más arriba que la de Diana. Desde mi ventana podía ver perfectamente su entrada, y desde su entrada podían ver perfectamente mi nueva casa. La casa que había comprado costaba $300,000. La había pagado completamente en efectivo, sin financiamiento. Cuando los vecinos se enteraron de que la nueva dueña era la madre de Diana, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo es que la madre tiene una casa más lujosa que la hija? ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Por qué no viven juntas? Si son familia, Daniela, la vecina de al lado de Diana, vino a presentarse conmigo el segundo día. Señora Dalva, disculpe la indiscreción, pero ayer escuché a Diana llorando muy fuerte en su jardín. ¿Está todo bien en su familia, Daniela? Me contó que desde que yo había llegado al barrio, Rafael salía de la casa cada mañana gritando por teléfono. Que Diana había estado llamando a diferentes familiares pidiendo dinero prestado con urgencia, pero lo más revelador fue lo que Daniela me contó sobre el comportamiento de mis nietos. Los niños preguntan constantemente por su abuela rica que vive en la casa grande. Quieren conocerla, pero Diana les dice que usted está enferma y no puede recibir visitas. Mis propios nietos me veían como la abuela rica de la casa grande, mientras sus padres les mentían diciéndoles que estaba enferma para justificar por que no podían visitarme. Esa tarde decidí tomar cartas en el asunto, me vestí con mi mejor ropa, tomé una canasta llena de dulces y juguetes, y caminé hasta la escuela donde estudian mis nietos. Sabía exactamente a qué hora salían porque durante años había estado pagando sus mensualidades. Cuando Santiago y Sofía me vieron esperándolos en la puerta del colegio, corrieron hacia mí con una alegría que me partió el corazón. Abuela. Abuela, gritaba Sofía mientras me abrazaba. Mami nos dijo que estabas enferma y que no podíamos verte. No estoy enferma, mi amor. Estoy perfectamente bien y quería conocer la escuela donde estudian mis nietos favoritos. Santiago, que tiene 8 años, me miró con curiosidad. Abuela, ¿es cierto que compraste la casa grande de nuestra calle? Todos en el colegio están hablando de eso. Es cierto, Santiago. Quería vivir cerca de ustedes para poder verlos más seguido. La inocencia de mis nietos contrastaba brutalmente con la maldad de sus padres. Estos niños me amaban genuinamente. Sin condiciones económicas, sin exigencias monetarias, nos sentamos en el parque que está frente a la escuela y conversamos durante 1 hora. Mis nietos me contaron sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Yo les hablé sobre mi nueva casa, sobre los libros que había comprado para ellos, sobre las actividades que podríamos hacer juntos, pero la conversación más reveladora vino cuando Sofía me preguntó algo que me heló la sangre. Abuela, ¿por qué papi siempre dice que eres una vieja tacaña? Mami dice que no tienes dinero para comprarnos cosas bonitas. Mis propios nietos habían crecido escuchando que su abuela era una tacaña sin recursos, mientras yo sacrificaba mi bienestar para mantener su estilo de vida lujoso. Cuando llegó la hora de despedirnos, Santiago me preguntó si podían visitarme en mi casa nueva. Por supuesto que pueden, les dije. Mañana mismo pueden venir después del colegio, pero Sofía me miró con preocupación. Mami y papi pueden venir también. Si ellos quieren venir y se comportan con respeto, serán bienvenidos. Pero si vienen a faltarme el respeto como hicieron antier, tendrán que irse. Cuando regresé a mi casa, encontré a Rafael esperándome en mi entrada. Su cara mostraba una furia apenas contenida. Señora Dalva, necesitamos hablar ahora mismo. Podemos hablar, Rafael, pero en mi casa se habla con respeto o no se habla. Rafael respiró profundamente, claramente luchando por controlar su temperamento. Mire, sé que las cosas se salieron de control antier. Pero usted no puede simplemente desaparecer y cortar todo el dinero sin avisarnos. Nosotros tenemos obligaciones que cumplir, obligaciones que asumieron usando mi dinero como garantía sin consultarme. Rafael, eso no importa ahora. Lo que importa es que usted tiene que volver a mandar el dinero como antes. Mis hijos la necesitan. Tus hijos me necesitan a mí, Rafael, no a mi dinero. La diferencia es que tú no entiendes esa distinción. Rafael perdió la compostura completamente. Deje de hacerse la víctima. Usted es rica. Tiene obligaciones con su familia. No puede vivir como millonaria mientras nosotros nos morimos de hambre. Ustedes no se están muriendo de hambre, Rafael. Se están muriendo de gula. Durante 3 años los alimenté económicamente y nunca fue suficiente.
Ahora van a aprender a alimentarse solos. Rafael comenzó a gritarme insultos que no vale la pena repetir. Pero cada palabra que salía de su boca confirmaba que había tomado la decisión correcta. Cuando terminó su berrinche, le dije algo que lo dejó helado. Rafael, todo lo que acabas de decirme quedó grabado en mi teléfono. Así como quedaron grabadas las amenazas que me hiciste ayer por teléfono. La cara de Rafael palideció instantáneamente. Mañana esas grabaciones van a estar en manos de mi abogado Alberto. Vamos a ver si los insultos y las amenazas a una mujer de 71 años constituyen delito en este país. Rafael se fue de mi entrada caminando rápidamente, pero pude ver cómo sacaba su teléfono para llamar a alguien mientras se alejaba. No tardó mucho en descubrir a quién había llamado. 30 minutos después apareció Diana en mi puerta, pero esta vez venía con una estrategia completamente diferente. Traía lágrimas en los ojos y una actitud sumisa que no había visto en años. Mamá, perdóname por favor. Sé que me comporté horriblemente contigo. Rafael me ha estado presionando tanto que perdí la cabeza. Era fascinante observar cómo había cambiado su discurso en menos de 48 horas. Ayer era una vieja tacaña, hoy era una víctima de Rafael. Siéntate, Diana. Hablemos como adultas. Nos sentamos en mi nueva sala, una sala que era 3 veces más elegante que la suya. Podía ver cómo sus ojos recorrían cada detalle del mobiliario, calculando cuánto había costado cada pieza. Mamá, necesito confesarte algo. Rafael ha estado controlando todas nuestras finanzas. Él me obligó a pedirte más dinero. Yo nunca quise tratarte así. Interesante versión de los hechos, Diana. Rafael también controló tu boca cuando me dijiste que era una enferma mental perdida. Diana bajó la cabeza, aparentando vergüenza. Estaba muy estresada, mamá. Sabes que cuando me estreso digo cosas que no siento. Además, los vecinos estaban mirando y me dio pena que pensaran que tu madre era pobre, ¿verdad, Diana? ¿Te dio vergüenza que te asociaran con una vieja humilde? No, mamá, no es eso. Entonces explícame qué es, Diana. Explícame cómo una mujer de 35 años se convierte en víctima de su esposo al punto de negar a su propia madre en la puerta de su casa. Diana comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas, lágrimas de manipulación que había usado conmigo desde que era adolescente. Mamá, Rafael me amenaza constantemente. Dice que si no consigo más dinero de ti, él se va a ir y me va a dejar sola con los niños. ¿Y tú prefieres que se vaya tu madre antes que se vaya Rafael? La pregunta la dejó sin palabras durante varios segundos. No es tan simple, mamá. Rafael es el padre de mis hijos. Tú eres fuerte, siempre sales adelante sola. Ahí estaba la verdad. Yo era lo suficientemente fuerte para soportar cualquier abuso, pero Rafael no. Yo era prescindible, él no. Diana, durante 3 años te envié $8,000 mensuales. ¿Sabes cuánto es eso en total? Ella negó con la cabeza. $288,000. Casi $300,000 que salieron de mis ahorros para mantener tu estilo de vida. La cara de Diana se transformó cuando escuchó esa cifra. Sus ojos se llenaron de una avaricia que no pudo ocultar. Yo no sabía que fuera tanto dinero, mamá. Mentira, Diana. Cada mes te llegaban múltiples transferencias desde diferentes cuentas mías. Sabías perfectamente que no era solo mi pensión lo que recibías, pero entonces, si tienes tanto dinero, ¿por qué no puedes seguir ayudándonos? Nosotros somos tu familia. Ahí estaba de nuevo la mentalidad de que mi dinero les pertenecía por derecho de sangre. Mi familia, Diana, no me cobra por amarme. Mi familia no me cierra la puerta en la cara. Mi familia no me insulta cuando no les doy suficiente dinero. Diana cambió de estrategia nuevamente. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me divorcie de Rafael? ¿Quieres que arruine mi matrimonio? Quiero que te comportes como la mujer adulta e independiente que deberías ser a los 35 años. Quiero que dejes de ver a tu madre como un cajero automático, pero mamá, nosotros dependemos de tu ayuda. Sin tu dinero no podemos mantener esta casa, no podemos pagar el colegio de los niños, entonces consigan trabajos mejor pagados, reduzcan sus gastos, vendan el auto de lujo, cancelen las vacaciones caras. Hagan lo que hace cualquier familia responsable cuando no tiene suficientes ingresos. Diana me miró como si le hubiera sugerido que vendiera a sus hijos. No puedes pedirme que baje mi estándar de vida, mamá. Mis hijos están acostumbrados a ciertas comodidades que yo financié, Diana. Comodidades que ustedes nunca podrían haber conseguido con sus propios ingresos. En ese momento sonó mi teléfono. Era Alberto, mi abogado. Dalva, tengo noticias sobre Rafael.
el investigador encontró algo muy interesante en sus antecedentes financieros. Habló lo suficientemente alto para que Diana pudiera escuchar. Rafael tiene deudas por más de $50,000 que ustedes no conocían. Ha estado pidiendo préstamos usando como garantía los ingresos que recibe de Dalva cada mes. Diana palideció instantáneamente. Además, Alberto continuó, acabamos de descubrir que Rafael abrió 3 tarjetas de crédito usando información de Dalva sin su consentimiento. Es un delito grave. Cuando colgué el teléfono, Diana estaba temblando. Mamá, yo no sabía nada de esas deudas. Rafael nunca me dijo, ¿no sabías que tu esposo estaba usando mi información para obtener créditos? ¿No sabías que había comprometido mi dinero como garantía de préstamos? Te lo juro por mis hijos, mamá. Yo no sabía nada. Entonces eres cómplice o eres tonta, Diana. Y sinceramente, no sé cuál de las dos opciones es peor. Diana comenzó a sollozar descontroladamente. Mamá, ayúdame. No sé qué hacer. Si Rafael me deja, voy a quedar sin nada. Vas a quedar sin alguien que te use y te manipule para robarle dinero a tu madre. No me parece una pérdida tan grande, pero mis hijos, ellos aman a su papá. Tus hijos van a amar a quien les enseñes a amar, Diana. Si les enseñas que está bien usar y manipular a las personas por dinero, eso van a aprender. Si les enseñas dignidad y respeto, eso van a aprender. En ese momento escuchamos ruido afuera. Era Rafael que había regresado, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a Diego, su hermano mayor. Diego entró a mi casa con una sonrisa forzada y un aire conciliador que no me convenció para nada. Dalva, vine para mediar esta situación. Creo que todos podemos llegar a un acuerdo que beneficie a la familia. No hay nada que mediar, Diego. Tu hermano y mi hija me extorsionaron emocionalmente durante 3 años. Se acabó. Diego se sentó frente a mí con la actitud de un negociador profesional. Entiendo tu molestia, Dalva, pero piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Tienes razón, Diego. Los niños no tienen la culpa. Por eso mismo van a poder visitarme cuando quieran. Pero sus padres tendrán que ganarse ese privilegio. Rafael, que había estado callado hasta ese momento, explotó nuevamente. Esto es ridículo. Somos una familia. No puedes dividir a los niños de sus padres. No estoy dividiendo nada, Rafael. Ustedes se dividieron solos cuando decidieron que mi amor tenía precio. Diego trató de calmar a su hermano, pero Rafael estaba fuera de control. Dale, Diego. Convéncela. Dile que deje de hacerse la víctima. Ella tiene millones y nosotros no tenemos nada. Rafael acababa de confirmar frente a testigos que sabía perfectamente cuál era mi situación económica real. Que durante años había estado fingiendo creer que yo era una jubilada pobre que se sacrificaba por ellos. No tengo millones, Rafael. Tengo ahorros de toda una vida de trabajo. Ahorros que ustedes creían que me pertenecían a perpetuidad, Diego. Intervino rápidamente. Dalva, ¿qué necesitas para que volvamos a ser una familia unida? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Necesito respeto, Diego. Necesito que me traten como un ser humano, no como un banco. Necesito que valoren mi amor por lo que es, no por lo que puede comprar. Eso podemos dárselo, dijo Diego rápidamente. ¿Verdad, Rafael? Rafael gruñó algo que podría interpretarse como aceptación, pero yo no había terminado. También necesito que Rafael se haga cargo de las deudas que contrajo usando mi información sin mi consentimiento. Necesito que devuelvan todo el dinero que usaron para lujos innecesarios mientras me hacían creer que apenas llegaban a fin de mes. La cara de Diego cambió completamente cuando escuchó esa condición. Dalva, esos son acusaciones muy graves. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Saqué mi laptop y les mostré todos los documentos que Alberto había conseguido. Facturas de lujos pagados con mi dinero, préstamos solicitados usando mis ingresos como garantía, tarjetas de crédito abiertas con mi información personal. Rafael intentó arrebatarme la laptop, pero Diego lo detuvo. Esto es un desastre, Rafael. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Diego se dirigió a mí con una seriedad que no había mostrado antes. Dalva, entiendo que estés furiosa. Pero si denuncias a Rafael, él va a ir a la cárcel. ¿Realmente quieres que tus nietos crezcan con un padre en prisión? Era la carta de la culpa que esperaba que jugaran. El chantaje emocional usando el bienestar de los niños. Diego, mis nietos van a crecer mejor con un padre honesto aunque esté en prisión, que con un padre ladrón aunque esté libre. Diana comenzó a hiperventilarse. Mamá, no puedes hacer eso. Por favor, te lo ruego. Podemos devolverte el dinero de a poco,
pero no arruines la vida de Rafael. Devolvérmelo de a poco, Diana, ustedes no tienen trabajo fijo. ¿De dónde van a sacar dinero para devolverme si dependían completamente de mis transferencias? Rafael se puso de pie bruscamente. Ya basta de este teatro. Usted no va a denunciarme porque sabe que perdería a sus nietos para siempre, ¿así? ¿Y quién se va a hacer cargo de los niños cuando tú estés en la cárcel? ¿Y Diana tenga que trabajar 12 horas diarias para pagar las deudas que dejaste? Rafael no había pensado en esa posibilidad. Su plan siempre había sido seguir manipulándome indefinidamente. Diego trató de retomar el control de la situación. Propongo algo diferente. Rafael va a buscar un trabajo de tiempo completo inmediatamente. Van a vender el auto de lujo y van a mudarse a una casa más pequeña. Con esos ahorros pueden empezar a devolverte el dinero, y mientras tanto yo me quedo sin justicia. Mientras tanto Rafael no recibe ninguna consecuencia por haber usado mi información para cometer fraude. Mamá, Diego tiene razón. Podemos arreglar esto en familia sin involucrar a la justicia. Diana, la justicia ya está involucrada. Alberto ya tiene todos los documentos. La decisión de proceder o no está en mis manos. En ese momento sonó el timbre de mi puerta. Era Daniela, mi vecina, que traía a Santiago y Sofía. Disculpe, señora Dalva, pero los niños insistieron en venir a conocer su casa nueva. Espero que no sea mal momento. Es el momento perfecto, Daniela. Pasen por favor. Mis nietos entraron corriendo. Y se quedaron boquiabiertos al ver la elegancia de mi casa. Abuela, tu casa es como un palacio, gritó Sofía mientras corría hacia mí. Santiago observaba a sus padres con curiosidad. Papi, ¿por qué estás llorando? Porque mami tiene los ojos rojos. Rafael y Diana no sabían qué responder. No podían explicarles a sus hijos que estaban llorando porque la abuela había descubierto que la estaban robando. Niños, siéntense aquí conmigo. Quiero contarles algo importante. Lo senté en mi sofá nuevo, entre mis brazos, mientras sus padres nos observaban con terror. Abuela los ama muchísimo. Siempre los va a amar sin importar lo que pase. Pero a veces los adultos cometen errores y tienen que asumir las consecuencias. Sofía me miró con sus ojos grandes e inocentes. ¿Qué errores, abuela? Errores como mentir, como tomar cosas que no les pertenecen, como lastimar a las personas que los aman. Santiago, que es más grande, comenzó a entender. Papá y mamá cometieron errores, sí, mi amor. Errores muy grandes. Pero ustedes no tienen la culpa de nada. ¿Nos vas a dejar de amar por los errores de papá y mamá? Jamás en la vida. Santiago. Ustedes siempre van a ser mis nietos favoritos. Siempre van a tener un lugar en mi corazón y en mi casa. Diana no pudo soportar más y comenzó a sollozar descontroladamente frente a sus hijos. Los niños se asustaron y corrieron hacia ella. Mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto, Diana? Los abrazó como si fuera la última vez que los viera. Mamá está triste porque cometió errores con la abuela. Errores muy feos que lastimaron a una persona que amamos mucho. Rafael observaba la escena con una mezcla de rabia e impotencia. Diego se acercó a mí y me habló en voz baja. Dalva, por favor, dales una oportunidad. Rafael va a cambiar, te lo prometo. Diego, las promesas se las dan a los jueces, no a las víctimas. Rafael tuvo 3 años de oportunidades y las desaprovechó todas, pero mira a los niños. ¿Realmente quieres que crezcan con este trauma? Los niños van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Que no se puede lastimar a las personas sin enfrentar la justicia. En ese momento Santiago se acercó a mí con una pregunta que me partió el corazón. Abuela, ¿papá va a ir a la cárcel? No sé, mi amor. Eso depende de muchas cosas. Si papá va a la cárcel, ¿podemos vivir contigo? La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Rafael se puso pálido. Diana dejó de llorar. Diego abrió la boca sin poder hablar. Siempre van a tener un lugar aquí conmigo, les dije. Pero espero que papá aprenda de sus errores y no tenga que ir a ningún lado. Sofía me abrazó fuerte. Abuela, porque los adultos son tan complicados, los niños nunca nos robamos cosas ni nos mentimos. Tienes razón, mi amor. Los niños son mucho más sabios que los adultos a veces. Rafael no pudo soportar más y salió de mi casa dando un portazo. Diego fue detrás de él, dejándonos solas con Diana y los niños. Diana se acercó a mí con humildad genuina por primera vez en años. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que arruiné todo. Pero te ruego que no destruyas completamente nuestra familia. Diana, yo no estoy destruyendo nada. Ustedes destruyeron la confianza, destruyeron el respeto, destruyeron el amor.
Yo solo estoy recogiendo los pedazos. ¿Qué necesitas que haga para ganarme una segunda oportunidad? Necesito que te divorcies de Rafael. La frase salió de mi boca sin que la hubiera planeado, pero al decirla me di cuenta de que era exactamente lo que sentía. Diana me miró con shock total. ¿Quieres que me divorcie? Quiero que elijas, Diana. O eliges a un hombre que te manipula para robarle a tu madre, o eliges a tu madre que te ama incondicionalmente. Pero mamá, Rafael es el padre de mis hijos, y seguirá siendo su padre aunque no sea tu esposo. La diferencia es que ya no podrás seguir usando tu matrimonio para manipularte y lastimar a tu familia. Diana se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que le había dicho. Finalmente habló con una voz quebrada: mamá, dame tiempo para pensarlo. Esto es una decisión muy grande, tienes todo el tiempo que necesites, Diana. Pero mientras lo piensas, las cosas siguen como están ahora. Sin mi dinero, sin mi ayuda, sin mi confianza. Entiendo, mamá. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se dio vuelta. Mamá, ¿es cierto que tenías tanto dinero durante todos estos años? Es cierto, Diana. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque quería que aprendieran a valorar las cosas, que lucharan por sus sueños, que no dependieran de nadie. Quería que fueran independientes y dignos, pero en lugar de eso nos convertimos en parásitos. Sus propias palabras, Diana. Yo no podría haberlo dicho mejor. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa nueva, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en 3 años, me sentía libre. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No había transferencias pendientes por hacer, no había llamadas desesperadas pidiendo dinero de emergencia, no había culpa por no dar suficiente. Era una sensación extraña pero liberadora. Al día siguiente, Daniela tocó mi puerta muy temprano. Dalva, disculpa que te moleste tan temprano, pero necesito contarte algo urgente. Anoche escuché una discusión terrible en casa de Diana. Daniela me contó que Rafael había llegado gritando después de irse de mi casa. Que había roto varios objetos mientras le gritaba a Diana que todo era culpa de ella por no saber manipularme. Mejor, le gritaba que era una inútil, que no servía para nada, que hasta para robarle a su propia madre era incompetente. Las palabras de Daniela me confirmaron lo que había sospechado durante años. Rafael era un abusador que había estado controlando a Diana a través de violencia psicológica, pero lo más grave vino después. Dalva, también escuché que Rafael estaba haciendo llamadas. Le decía a alguien que tenía que conseguir dinero como fuera, que iba a perder todo si no pagaba ciertas deudas esta semana. ¿Mencionó a quién le debía dinero? Sí, habló de unos prestamistas. Dijo algo sobre intereses que se acumulan diariamente. Sonaba muy asustado. Ahora entendía la desesperación de Rafael. No solo había usado mi dinero para lujos, sino que había pedido préstamos a prestamistas ilegales usando mis transferencias como garantía de pago. Cuando esos prestamistas se enteraran de que ya no había dinero asegurado cada mes, Rafael iba a estar en serios problemas. Llamé inmediatamente a Alberto. Alberto, necesito que investigues si Rafael tiene deudas con prestamistas ilegales. Creo que la situación es más grave de lo que pensábamos. En 1 hora Alberto me devolvió la llamada con información alarmante. Dalva, Rafael le debe $120,000 a una organización de préstamos que cobra intereses del 30% mensual. Si no paga esta semana, van a ejecutar garantías. ¿Qué garantías? Puso como garantía la casa donde vive con Diana. Si no paga, pierden la casa. Ahora entendía por qué Rafael estaba tan desesperado. Sin mi dinero mensual, no tenía forma de pagar a los prestamistas. Iban a perder la casa y posiblemente enfrentar consecuencias mucho peores, pero había algo más. Alberto continuó, también descubrimos que Rafael falsificó tu firma en varios documentos. Usó tu identidad como aval para conseguir algunos de esos préstamos. Eso significaba que yo podría ser legalmente responsable por deudas que nunca autoricé. Alberto, presenta inmediatamente las denuncias por falsificación de documentos y uso fraudulento de identidad. No podemos esperar más. Mientras hablaba con Alberto, vi por la ventana que un auto negro se estacionaba frente a la casa de Diana. 2 hombres bajaron y tocaron la puerta con insistencia. Daniela apareció en su jardín, claramente preocupada por la situación. Los hombres hablaron con Diana durante 5 minutos. Cuando se fueron, Diana se quedó parada en su puerta, temblando. Visiblemente, media hora después, Diana tocó mi puerta. Su cara mostraba terror puro. Mamá, necesito tu ayuda desesperadamente. Acaban de venir unos hombres buscando a Rafael. Dicen que si no paga esta semana, vamos a perder la casa. ¿Y dónde está Rafael? Se fue esta mañana muy temprano. Me dijo que iba a conseguir el dinero como fuera,
pero no me dijo cómo ni cuándo iba a volver. Diana, ¿tú sabías que Rafael había pedido préstamos usando mi información como garantía? ¿Qué? Que no, eso no puede ser cierto. Le mostré los documentos que Alberto había conseguido. Su cara palideció cuando vio su propia dirección en papeles que llevaban mi nombre y mi firma falsificada. Mamá, yo te juro que no sabía nada de esto. Rafael manejaba todas las finanzas. Diana, estos documentos comprometen mis bienes. Si Rafael no paga, podrían venir a embargar mis propiedades. ¿Tus propiedades? Mamá, ¿cuántas propiedades tienes? Tengo la casa donde vivía antes, tengo esta casa, tengo un terreno que heredé de tu padre y tengo una pequeña casa que compré como inversión hace 10 años. La expresión de Diana cambió de terror a asombro. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que tenías tantas cosas? Porque quería que aprendieras a construir tu propia vida, no que dependieras de la mía. Pero si algo te pasa a ti, ¿todo eso va a ser nuestro? La pregunta me reveló que incluso en esta crisis, Diana seguía pensando en mi dinero como su herencia. Garantizada, Diana, mi testamento puede cambiar en cualquier momento. Depende de cómo se comporten mis herederos. En ese momento llegó Diego corriendo hacia mi casa. Dalva, Rafael desapareció. Dejó una nota diciendo que se iba del país para conseguir dinero. Los prestamistas están buscándolo por toda la ciudad. Se fue del país, tomó un vuelo esta mañana. No sabemos a dónde. Diana comenzó a llorar descontroladamente. Me abandonó. Rafael me abandonó con todas las deudas, con los niños, con todo este problema. Diego me miró con súplica. Dalva, sé que Rafael se comportó horriblemente, pero Diana y los niños no tienen la culpa. Van a perder la casa por culpa de las deudas de Rafael. No van a perder la casa por culpa de Rafael, Diego. Van a perder la casa por culpa de haber vivido 3 años por encima de sus posibilidades usando dinero que no era suyo. Pero los niños. Dalva. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, Diego. Por eso mismo no voy a seguir siendo cómplice de la irresponsabilidad de sus padres. Diana se arrodilló frente a mí. Mamá, te lo ruego. Ayúdanos una vez más. Prometo que esta vez va a ser diferente. ¿Diferente cómo, Diana? ¿Vas a divorciarte de Rafael? Rafael se fue, mamá. Ya no está aquí para influenciarme, pero si vuelve, ¿qué vas a hacer? Diana se quedó en silencio. No podía prometerme que no volvería a caer en la misma dinámica tóxica. Diego intervino con una propuesta. Dalva, ¿qué te parece si Diana y los niños se mudan contigo temporalmente? Así puedes supervisar que realmente cambien las cosas. La propuesta me tomó por sorpresa, pero no era una mala idea. Podría funcionar, pero con condiciones muy estrictas, las que quieras, mamá. Acepto cualquier condición. Primera condición, Diana busca trabajo inmediatamente. Un trabajo de tiempo completo que le permita ser independiente económicamente, acepto. Segunda condición, nada de lujos innecesarios. Nada de ropa cara, vacaciones caras, restaurantes caros. Presupuesto austero hasta que se estabilice, acepto. Tercera condición, si Rafael vuelve y Diana decide recibirlo, ella y los niños se van de mi casa inmediatamente y para siempre. Diana vaciló antes de responder. Mamá, ¿y si Rafael cambia realmente? ¿Y si aprende de sus errores? Diana, Rafael robó dinero usando mi identidad. Huyó del país dejándote con todas las deudas. Abandonó a sus hijos por cobardía. ¿Realmente crees que ese tipo de persona puede cambiar? Tienes razón, mamá. Acepto la tercera condición. Cuarta condición, vas a ir a terapia psicológica para entender por qué permitiste que Rafael te manipulara durante tanto tiempo. Esa condición la sorprendió. ¿Terapia? Diana, necesitas entender por qué confundiste abuso con amor, porque permitiste que un hombre te convenciera de extorsionar a tu propia madre. Tienes razón. Voy a ir a terapia. Quinta y última condición, nada de secretos financieros. Quiero transparencia total sobre cada peso que gastes, cada decisión económica que tomes. Acepto todas las condiciones. Mamá, entonces empaca lo esencial. Ustedes se mudan hoy mismo antes de que vengan a embargar la casa. Pero mamá, ¿qué va a pasar con todas mis cosas? Las cosas se pueden reemplazar, Diana. La dignidad no. Mientras Diana iba a empacar, Diego se quedó conmigo. Dalva, espero que sepas lo que estás haciendo. Vas a tener a una mujer adulta con 2 niños viviendo en tu casa. Diego, durante 71 años viví para otros. Ahora otros van a aprender a vivir conmigo, pero con mis reglas. Esa tarde, Diana y mis nietos se mudaron a mi casa. Era extraño tenerlos ahí, pero también se sentía como una oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Cuando los niños vieron sus nuevos cuartos, Santiago me preguntó algo que me llenó de esperanza. Abuela,
Ahora vamos a ser una familia normal, vamos a ser una familia honesta, Santiago. Que es mucho mejor que normal. Las primeras semanas fueron un periodo de adaptación difícil para todos. Diana tuvo que aprender a vivir sin los lujos a los que se había acostumbrado, mientras yo tuve que acostumbrarme a compartir mi espacio después de años de vivir sola, pero lo más revelador fue observar cómo mis nietos florecían en un ambiente de estabilidad y honestidad. Santiago comenzó a hacerme preguntas sobre el dinero que antes nadie le había explicado. Abuela, porque papá siempre decía que no teníamos dinero si tú nos mandabas tanto, porque papá y mamá gastaban el dinero en cosas que no necesitaban, mi amor. Y luego decían que no alcanzaba para las cosas importantes. Sofía, que había sido una niña ansiosa y nerviosa, comenzó a relajarse cuando se dio cuenta de que ya no había gritos ni discusiones por dinero en la casa. Diana cumplió su palabra. Y consiguió trabajo en una tienda de ropa. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y le daba independencia económica. Al principio se quejaba constantemente: mamá, estoy ganando en un mes lo que tú me mandabas en 3 días. Es humillante, Diana. Estás ganando tu propio dinero con tu propio esfuerzo. Eso no es humillante, es digno. Poco a poco comenzó a entender la satisfacción de ganarse la vida sin depender de nadie. Un mes después de que se mudaran conmigo, recibí una llamada inesperada. Era Rafael. Dalva, necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en un país donde no me pueden extraditar, pero quiero arreglar las cosas. No hay nada que arreglar contigo, Rafael. Mis abogados se están encargando de limpiar el desastre que dejaste. Escúchame por favor. Sé que cometí errores, pero puedo devolverte todo el dinero. ¿Desde dónde vas a conseguir dinero, Rafael? ¿Vas a seguir estafando gente en el país donde estás? No es eso, Dalva. Tengo una oportunidad de negocio aquí. En 6 meses puedo tener todo el dinero para pagarte. Rafael, hace un mes huiste como un cobarde abandonando a tu esposa y a tus hijos. No voy a creerte ninguna promesa. Diana estaba escuchando la conversación desde la cocina. Cuando colgué, se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿era Rafael? Sí, era Rafael. Quiere que crea que va a conseguir dinero para pagar sus deudas. ¿Tú crees que es cierto, Diana? Rafael es un mentiroso compulsivo. Si tuviera forma de conseguir dinero honestamente, lo habría hecho antes de huir del país. ¿Crees que va a volver? No lo sé, Diana. Pero si vuelve, tú ya sabes cuáles son las condiciones. Esa noche, Diana me pidió que habláramos en privado. Mamá, quiero confesarte algo. Durante todos estos años, yo sabía que Rafael era manipulador. Sabía que te estaba usando. Entonces, ¿por qué lo permitiste? Porque tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de no poder mantener a mis hijos, de no tener el estilo de vida que quería. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estar sola es mejor que estar con alguien que me hace hacer cosas de las que me avergüenzo. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez en años, Diana estaba siendo completamente honesta conmigo. 2 meses después, Alberto me llamó con noticias importantes. Dalva, Rafael fue arrestado en el país donde se escondía. Aparentemente siguió estafando gente y las autoridades locales lo capturaron. ¿Va a ser extraditado? Están procesando los papeles. Probablemente regrese en un mes para enfrentar los cargos aquí. Cuando le conté a Diana, su reacción me sorprendió. Me alegro de que lo hayan arrestado, mamá. Significa que ya no puede seguir lastimando gente. ¿No sientes tristeza por él? Siento tristeza por el hombre que creí que era, no por el hombre que realmente es. Mientras esperábamos noticias sobre el proceso legal de Rafael, Diana continuó trabajando y asistiendo a terapia psicológica. Su terapeuta le había ayudado a entender cómo había desarrollado una dependencia emocional tan fuerte que la había llevado a traicionar a su propia familia. Un día llegó de terapia muy pensativa. Mamá, mi terapeuta me dijo algo que me impactó mucho. ¿Qué te dijo? Me dijo que durante años convertí a Rafael en mi padre y a ti en mi madre económica. Que nunca aprendí a ser una adulta independiente. Es una observación muy acertada. Diana, también me dijo que inconscientemente saboteé mi relación contigo. Porque tenía miedo de que me abandonaras como lo hizo mi papá. Diana, yo jamás te habría abandonado. Pero sí me cansé de que abusaran de mi amor. Entiendo la diferencia ahora, mamá. Y entiendo por qué tuviste que poner límites tan estrictos. 3 meses después de que Diana y los niños se mudaran conmigo, recibimos la noticia de que Rafael había sido extraditado y estaba en prisión esperando juicio. Diana me pidió permiso para visitarlo una vez. Quiero decirle en persona que no voy a esperarlo, que voy a pedir el divorcio. ¿Estás segura? Completamente segura, mamá. Quiero cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Cuando regresó de la visita,
Dayana estaba más tranquila de lo que la había visto en años. ¿Cómo fue? Rafael intentó manipularme una vez más. Me dijo que todo había sido culpa tuya, que tú lo habías provocado. Que si lo perdonaba, podíamos empezar de nuevo cuando saliera de prisión, y que le dije que había aprendido a reconocer la manipulación. Que ya no era la mujer ingenua que se dejaba convencer con mentiras. Me siento orgullosa de ti, Dayana. Yo también me siento orgullosa de mí misma, mamá. Por primera vez en mi vida adulta, esa noche, mientras cenábamos en familia, Santiago hizo una observación que me llenó de esperanza. Abuela, ahora que vivimos contigo todo es más tranquilo. Ya no hay gritos, ya no hay peleas por dinero, Sofía. Agregó, y mamá ya no llora todas las noches. Dayana se sonrojó, pero sonrió. Es cierto. Hace meses que no lloro por las noches. Mientras los observaba a los tres comiendo en mi mesa, riéndose juntos, compartiendo anécdotas del día, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Había perdido dinero, había perdido ilusiones. Había perdido la imagen ideal de familia que había construido en mi mente, pero había ganado algo mucho más valioso, una relación auténtica con mi hija basada en respeto mutuo. Y la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser sin condiciones económicas de por medio. Esa noche, antes de dormir, Dayana tocó mi puerta. Mamá, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere decir no, por mostrarme que la dignidad vale más que la comodidad. Por no abandonarme cuando yo te abandoné a ti. Nunca te abandoné, Dayana. Solo dejé de permitir que me lastimaran. Entiendo la diferencia ahora. Y prometo que mis hijos van a crecer entendiendo esa diferencia también. 6 meses después de que Dayana y los niños se mudaran conmigo, nuestra vida había encontrado un ritmo saludable y armonioso que nunca pensé que sería posible. Dayana había sido promovida en su trabajo y ahora manejaba su propia sección en la tienda. Por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo una carrera basada en su propio mérito. Mis nietos habían florecido de maneras que me sorprendían cada día. Santiago se había convertido en un niño más seguro de sí mismo. Ya no tenía esa ansiedad constante que había desarrollado escuchando las peleas de sus padres por dinero. Sofía había comenzado a mostrar talentos artísticos que antes estaban ocultos bajo el estrés familiar. Ahora pintaba y dibujaba constantemente, llenando mi casa de color y creatividad. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en la mesa del comedor, me mostró su último trabajo. Abuela, este dibujo es de nuestra familia. En el dibujo aparecíamos Dayana, los niños y yo, sonriendo en el jardín de mi casa. Rafael no estaba en ninguna parte. ¿No vas a dibujar a papá?, le pregunté con cuidado. Papá ya no vive con nosotros, abuela. Ahora nuestra familia somos nosotros 4. La naturalidad con la que Sofía había aceptado la nueva realidad me confirmó que los niños se adaptan mejor que los adultos cuando el cambio es hacia algo más saludable. Santiago había comenzado a hacerme preguntas sobre finanzas personales que demostraban una madurez sorprendente para sus 8 años. Abuela, ¿por qué es importante ahorrar dinero? Porque el dinero ahorrado te da libertad, Santiago. Te permite tomar decisiones sin depender de otros, como cuando tú decidiste no darle más dinero a papá. Exactamente como eso, mi amor. Un día recibimos una carta certificada que cambiaría oficialmente nuestro estatus familiar. Era la sentencia final del juicio de Rafael. Rafael había sido condenado a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de información personal. Además, tendría que pagar una multa equivalente a todo el dinero que había robado. Cuando Dayana leyó la sentencia, suspiró con alivio. Ya es oficial, mamá. Rafael va a estar fuera de nuestras vidas durante mucho tiempo. ¿Te sientes triste por él? Siento pena por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad. Pero no siento tristeza por las consecuencias de sus decisiones. Esa misma semana, Dayana recibió los papeles finales de divorcio. Oficialmente era una mujer soltera otra vez. Esa noche organizamos una pequeña celebración familiar. No era una celebración del sufrimiento de Rafael, sino una celebración de nuestra libertad recuperada. Mientras cenábamos, Dayana hizo un brindis que me emocionó profundamente. Quiero brindar por mi mamá, que tuvo el valor de decir basta cuando nadie más se atrevía. Que me enseñó que el amor verdadero incluye límites saludables. Santiago levantó su vaso de jugo. Brindo por la abuela que nos salvó de vivir en mentiras. Sofía agregó con su vocecita dulce. Brindo porque ahora somos una familia de verdad. Cuando bajé mis lágrimas, alcé mi copa. Brindo por las segundas oportunidades. Por aprender que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por descubrir que la felicidad no se compra con dinero. Esa noche, después de que todos se durmieran, salí al jardín a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Un año atrás era una
Mujer que se sacrificaba constantemente por personas que no valoraban sus sacrificios. Era una abuela que compraba amor con dinero, una madre que confundía generosidad con debilidad. Ahora era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Una abuela que era amada por quien era, no por lo que podía dar. Una madre que había enseñado a su hija el valor de la dignidad. Al mes siguiente, Diana me sorprendió con una propuesta inesperada. Mamá, he estado ahorrando parte de mi sueldo todos estos meses. Quiero devolverte al menos una parte del dinero que perdiste por culpa de Rafael. Diana, ese dinero no lo perdí. Lo invertí en una lección que todos necesitábamos aprender, pero quiero hacerlo, mamá. Quiero demostrar que ahora entiendo el valor del dinero ganado honestamente. Si realmente quieres hacer algo con tus ahorros, abre una cuenta de estudios para Santiago y Sofía. Enséñales que la educación es la mejor herencia que puedes dejarles, Diana. Asintió con una sonrisa. Es una idea perfecta, mamá. 2 meses después, recibimos una visita inesperada. Era Marta, la madre de Rafael, que venía a disculparse personalmente. Dalva, vengo a pedirte perdón por haber criado a un hijo que te causó tanto daño. Marta, tú no eres responsable de las decisiones de Rafael. Él es un adulto que eligió su camino, pero sí soy responsable de no haberle enseñado valores más sólidos cuando era joven. Marta me contó que había estado reflexionando mucho sobre la dinámica familiar que había permitido que Rafael se convirtiera en un manipulador. Decidí ir a terapia también, Dalva. Quiero entender dónde fallé como madre para no repetir los mismos errores con mis nietos. Me pareció admirable que una mujer de su edad tuviera la humildad de buscar ayuda profesional. Marta se quedó a cenar con nosotros esa noche. Fue reconfortante ver cómo Santiago y Sofía interactuaban con su abuela paterna sin el estrés que antes generaba la presencia de Rafael. Después de la cena, Marta me habló en privado. Dalva, quiero proponerte algo. ¿Te gustaría que formáramos una especie de red de apoyo entre abuelas? Conozco otras mujeres de nuestra edad que han pasado por situaciones similares. La idea me pareció interesante. ¿Podrías organizar reuniones donde compartamos experiencias? Nos aconsejemos mutuamente sobre cómo manejar a hijos adultos problemáticos. Es una excelente idea, Marta. Muchas mujeres mayores sufren abuso financiero de sus propios hijos y no saben cómo enfrentarlo. Así comenzó lo que más tarde se convertiría en un grupo de apoyo para mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Nos reuníamos cada 15 días para compartir experiencias y estrategias. Muchas de las historias que escuchaba eran similares a la mía: hijos adultos que chantajeaban emocionalmente a sus madres usando a los nietos como moneda de cambio. Pero también escuchaba historias de transformación, de mujeres que habían encontrado el valor para poner límites y recuperar su dignidad. Una tarde, mientras observaba a Diana ayudar a Santiago con su tarea de matemáticas, me di cuenta de que habíamos roto un ciclo generacional de manipulación. Santiago estaba aprendiendo que el dinero se gana con trabajo honesto. Sofía estaba creciendo en un ambiente donde el amor no tenía precio. Diana estaba descubriendo su propia fuerza como mujer independiente. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario una reflexión que resumía todo lo que había aprendido. No me arrepiento de haber amado tanto. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Amar verdaderamente significa enseñar dignidad, no fomentar dependencia. Cuando cerré el diario, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Había perdido dinero, pero había ganado respeto. Había perdido ilusiones, pero había ganado verdad. Había perdido una relación tóxica, pero había ganado una familia auténtica. Al final, la mejor inversión que había hecho en mi vida no fue financiera, fue apostar por mi propia dignidad.